David y pases por Santa Fe para buscarte tu caña de la serie 23. Cómete tu caña, Ay. cómete tu caña, Ay. cómete tu caña que la traje para ti. La caña de azúcar fue una de las primeras plantas que introdujo a la isla hispaniola Cristóbal Colón en su segundo viaje en el año 1493, convirtiéndose en un importante renglón para la fabricación y exportación de azúcar hacia España. Desde 1517 se comenzó a industrializar el cultivo de caña con la instalación del primer ingenio en Nigua, San Cristóbal, y desde esa época comenzaron a traer esclavos negros de África para el cultivo y proceso de la caña. El cultivo y corte de la caña siempre ha sido manejado por mano de obra extranjera. El dominicano no ha estado vinculado de manera fundamental a lo que es el desarrollo de esta industria desde el punto de vista agrícola. Entre 1520 y 1580 los ingenios fueron la mayor producción económica de la isla de Santo Domingo, pero por las dificultades de transporte y el uso de azúcar de remolacha en Europa, quebraron casi todos los ingenios, y fue a finales del siglo XIX, durante el gobierno de Ignacio María González, cuando resurgió la industria azucarera, por las facilidades que ofreció el gobierno a inmigrantes cubanos y norteamericanos que construyeron varios ingenios. En ese tiempo Cuba era uno de los principales productores de azúcar del Caribe, pero entre los años 1868 y 1878, los productores cubanos estaban afectados por la llamada Guerra de los 10 años, lo que motivó que muchos decidieran establecer sus ingenios en República Dominicana. Entonces los inversionistas cubanos vienen a nuestro país y inician ese proceso de producción de azúcar, primero en las inmediaciones de la ciudad de Santo Domingo, y luego le ocupan gran parte de lo que es la parte norte de la ciudad, y ahí entonces empieza toda esa zona que hoy conocemos como barrios populares de Santo Domingo, lo que antes se llamaba Galindo, donde está hoy día el ensanche Luperón, Capotillo, Las Cañitas, La Sursa, se convirtieron en campos cañeros importantes y muy cerca de lo que era el puerto de Santo Domingo, y eso facilita un despertar de la industria azucarera nuestra. Inversionistas italianos, como es el caso de la familia Vicini, instalaron a finales del siglo XIX el ingenio Caey, cerca de Yaguate, San Cristóbal. También instalaron el ingenio Angelina y el Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís. El gobierno dio facilidades a los inversionistas, eliminando los impuestos a las maquinarias que importaban, y colaboró para que esa industria pudiera resurgir y tuviera un gran esplendor, convirtiéndose el azúcar en el principal producto de exportación del país. Con la industria azucarera comienza lo que se conoce como el capitalismo moderno en la República Dominicana. Pasamos de una especie, digamos, de precapitalismo o de mercantilismo simple a lo que es el desarrollo capitalista de la República Dominicana. Comienza con la industria azucarera a partir del año 1874 en adelante. A partir de ahí ya comienza a prosperar lo que es el desarrollo de la industria en República Dominicana. ¿Qué significó en ese momento? Primero, la introducción de importantes capitales foráneos, fundamentalmente, y la migración de personas que ya tenían una condición de experiencia en lo que era la plantación agrícola. En el año 1879 se instala en el sector de San Carlos de Santo Domingo el ingenio La Esperanza, considerado como el principal establecimiento agroindustrial existente en el país porque trabajaba con máquina de vapor. En ese tiempo se instalaron los ingenios Angelina, Porvenir, Consuelo, Cristóbal Colón, Santa Fe y el Quisqueya en San Pedro de Macorís. Muchos de los inversionistas fueron atraídos por las facilidades que había en esa ciudad, que contaba con su puerto apto para exportación y facilidades de todo tipo vial, incluyendo el río Iguamo, que permitía trasladar embarcaciones desde zona un poco más adentro, lo que facilitaba la operación de ingenios en distintas zonas. Y por la apertura que dio el gobierno,
llegaron a República Dominicana importantes industrias de capital norteamericano. La Azuga Puerto Rico Company, que fue una compañía, vamos a decir, de capital norteamericano, pero que tenía presencia también en Puerto Rico, y entonces esa compañía es la que luego se llamaría Gulf and Western Corporation. El ingenio Osama fue fundado en el año 1890 en la comunidad de San Luis, a unos 4 kilómetros del límite oriental de la ciudad de Santo Domingo. La construcción de los ingenios provocó una gran demanda de mano de obra y trajeron al país una gran cantidad de braceros de las islas inglesas del Caribe para el cultivo y proceso de la caña. Como producto de origen agrícola, lo primero que tiene que haber es la preparación de la tierra. Viene todo lo que es el proceso de abono, todo lo que es el proceso de labor cultural del tratamiento de la caña, que son labores agrícolas muy similares a cualquier otro cultivo. La caña se corta y se va juntando en el campo, donde llegaba una carreta, alada por bueyes para trasladar esa caña hasta el lugar que llamaban el chucho, donde tras ser pesada la carreta cargada de caña, se trasladaba el producto a un vagón para llevarlo al ingenio. Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, bandole. El carretero, que es quien manejaba regularmente los bueyes y este tipo de cosas, tiene una labor asignada para esta condición. El cortador regularmente también llenaba el vagón de caña, estos carretones, ¿no? Para garantizar un proceso de producción de caña continuo, una vez inicia la zafra se desarrolla un plan, porque hay que garantizar la molienda las 24 horas de cada día. El plan de transportación debe ser garantizado para que la caña llegue en el menor tiempo posible al llamado patio de caña del ingenio. Una vez allí, esa caña hoy pasa por un sistema de lavado a través de bandeja. Una vez ya está limpia, pues pasa por un sistema de cuchillas para entonces entrar a los molinos, que es el proceso de destrucción de las fibras de la caña para la extracción del jugo. Cuando ese jugo ya está eliminado de esas impurezas, pues pasa a tanques en donde va a recibir una fuente de calor para convertir en melaza. Se llevan a diferentes tanques para lograr la cristalización del grano de azúcar. Este azúcar ya vaciado pasa a secadoras que van a secar el azúcar. Y de ahí, una vez ya secado, pues va a los almacenes. En el pasado, muchos de los ingenios del país transportaban su caña desde los campos al ingenio utilizando locomotora, medio de transporte que todavía mantienen al menos 2 de las industrias que operan en el país. Desde el siglo XIX, los ingenios están diseminados por todas las regiones del país, ya que además de los que se habían instalado en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, en el norte operaban los ingenios Amistad y Montellano en la zona de Puerto Plata, y el ingenio Esperanza en la provincia Valverde, mientras en el sur fue instalado el ingenio Barahona y en el este se sumó el ingenio Boca Chica. Así se produce el gran auge de la industria azucarera dominicana, la cual por muchas décadas constituyó la principal actividad económica del país. La caña y su industria, a partir de ella, en un momento fue catalogada la espina dorsal de la economía dominicana. En esos momentos en que el azúcar llegó a 60 centavos por libra en el mercado internacional, pues fue el momento de la danza de los millones para los países productores de azúcar. El auge de la industria azucarera se mantuvo durante los años de la ocupación norteamericana de 1916. 2 años antes,
se produjo un repunte de los precios del dulce, al estallar el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial, debido a que los campos de remolacha fueron arrasados en Europa, provocando el aumento en los precios de azúcar derivado de caña. A la efervescencia económica vivida entre los años 1916 y 1925 se le conoce como la danza de los millones. En 1930, cuando asume el gobierno, Rafael Leónidas Trujillo comienza un plan para adquirir los ingenios del sector privado y luego de pagar la deuda pública en 1941, decide comprar los ingenios azucareros que tenían varios extranjeros en el país. Además de comprar casi todos los ingenios, Trujillo instala el ingenio Catarey en Villa Altagracia y el ingenio Río Jaina. El Central Río Jaina se convirtió en el ingenio, como te dije, más poderoso del área del Caribe. Y él hizo todo lo posible también por hacer que los norteamericanos le vendieran los ingenios que tenían en nuestro país. Y hizo hasta lo indecible para lo que el hoy es Central Romana Corporation, que antes se llamaba Gulf and Western, le vendiera vamos a decir, las propiedades y los derechos del ingenio. Como parte de la presión en busca de conseguir el Central Romana, Trujillo encargó a uno de sus hombres escribir un libro denunciando el maltrato que recibían los trabajadores de ese ingenio. Y es así como nace la obra Over, de Ramón Marrero Aristi, en donde se denuncia que los dueños del ingenio estafaban al trabajador con los llamados vale. Trujillo eso lo criticó, pero en los hechos él hacía lo mismo. O sea, él era una crítica como que no era él, como que él no hacía eso, pero en los hechos, en sus ingenios, él hacía exactamente lo mismo. Había toda esa estructura, vamos a decir, mafiosa, para decirlo de alguna manera, que había en los ingenios del Central Gulf and Western también. La carta que me escribiste, el 15 la recibí. Me pide que te trae la caña buena del país. Comete tu caña, comete tu caña, comete tu caña que la traje para ti. En 1956, Trujillo construye el ingenio Esperanza en la provincia Valverde. El comercio del azúcar era cada día más rentable y por varios años el gobierno de Trujillo logró grandes ganancias por la producción de los ingenios. Hubo condiciones que favorecieron, ya la industria azucarera repunta y para los años 50 es un negocio rentable nueva vez. Tras la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, se crea en el país el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, entidad que se encargaría de la administración de todos los ingenios que pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano. El Consejo Estatal del Azúcar, como se llamó en un momento, antes fue Compañía Azucarera Dominicana, es producto de la captación de los ingenios que fueron propiedad del presidente Trujillo. Recordemos que Trujillo desarrolló aquí una gran industria azucarera en términos, digamos, de propiedad personal. Tras la muerte de Trujillo, esos ingenios que o los construyó o lo adquirió posteriormente de terceros, pues pasaron a lo que fue la conformación del Consejo Estatal del Azúcar. Además del control de los ingenios, el CEA tenía el control de la manada de bueyes y vacas que dejó Trujillo, bajo la división llamada CEA Gana. La industria azucarera siguió como un importante renglón en la economía dominicana hasta finales de la década de los 70, cuando se inició la decadencia de los ingenios que se mantuvieron operando desde entonces con déficit. Hasta el año 80, los 80, en donde comienza el declive de la industria azucarera a nivel mundial. Los precios que favorecían la compra de azúcar a nivel internacional en el mercado mundial comenzaron a deprimirse y entonces ya la industria no tenía la rentabilidad adecuada.
La caída del precio internacional del azúcar debido a la competencia del azúcar de remolacha europea, la escasez de mano de obra para el cultivo de la caña de azúcar y la incapacidad con que se estaban administrando los ingenios estatales provocaron a partir de 1985 un declive total de la industria azucarera dominicana y se plantea la privatización del CEA y con ella de todos los ingenios estatales. Por esa situación, el gobierno decidió cerrar en el año 1984 los ingenios Catarey y Esperanza. Para mantener en operación los ingenios, el gobierno subsidiaba su producción y se mantuvo así hasta que se produjo la capitalización de los ingenios en el año 1997. En un momento determinado, la industria azucarera, con 4 ingenios privados que existían y 12 ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, estamos hablando de 16 ingenios, llegó a producir en su momento más eficiente 1.300.000, 1.200.000, más o menos oscilaba, toneladas métricas de azúcar por zafra. Hoy en día, 3 ingenios están en capacidad de producir el 50% de esos niveles de producción que tuvo el Consejo Estatal del Azúcar y 4 ingenios privados. En la actualidad en el país solo hay 4 ingenios en producción, porque han logrado modernizarse y hacerse más eficientes, que son el Barahona, el Central Romana, Cristóbal Colón y el Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís. Sin lugar a dudas, la industria azucarera ha jugado un importante papel en el desarrollo económico de nuestro país, y los centrales azucareros ocupan un importante lugar en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.